Soy Darlene, tengo 37 años y dirijo la empresa. Mi empresa, que heredé de mi abuelo, es un negocio estable con muchos clientes confiables. Mi abuelo y yo éramos muy cercanos. Él siempre había creído en mí desde que era joven, aunque él todavía era muy saludable, decidió sembrar este puesto para mí para disfrutar de su vejez. Proteger esta empresa y sus empleados. Estudio constantemente economía y desarrollo, fabricamos principalmente equipos mecánicos de precisión. Algunos empleados aquí han estado aquí desde la época de mi abuelo y saben más que yo. Sin embargo, fueron muy amables y entusiastas al ayudarme, lo que me hizo sentir muy seguro al asumir este puesto. Visité el sitio yo. Y aprendí varias cosas de ellos. Mi pasión ha sido reconocida e incluso a esta edad he logrado ganarme a los empleados. Confianza, por supuesto, también tuve que tratar con los clientes con seriedad y pasión, gracias a esto la empresa que mi abuelo me confió ha mantenido un desempeño estable, pero aún hay más por hacer. Necesito más para ganarme aún más su reconocimiento. Sé que aún era joven y tenía un largo camino por recorrer, entonces un día sucedió algo increíble en la empresa. Comenzó con Sharon, la esposa del presidente de un cliente particularmente importante. Dijo que su marido tenía una relación de larga data con nuestra empresa, pero que ella nunca. Eso. Una niña infantil lo corría diciendo que la que me miraba como despreciándome era la esposa del presidente de una importante empresa que tenía un contrato desde la época de mi abuelo. Hoy era el día de la fiesta de fin de año organizada por el marido de Sharon. No era cualquier fiesta de fin de pero un evento a gran escala reuniendo a todos sus socios comerciales. Todos eran personas con muchos años de experiencia y una posición en la industria. Solo una acción equivocada es suficiente para dejar una mala impresión y arruinar toda tu carrera. Me invitaron al evento anual de este año y decidí asistir porque mi abuelo dijo que estaba socializando y saludando a varias personas en la empresa. Luego apareció Sharon diciendo que representaba al presidente. Sharon generalmente no participa en la administración, así que esta fue la primera vez que la conocí. Después de un breve saludo y presentación y expresando gratitud por el trato especial que siempre recibimos, Sharon dijo algo sorprendente: ¿no? ¿Qué trucos usas para engañar a mi esposo? Pero podrías terminar enfrentando algo terrible. Deberías saber quién eres. Solo una chica. No creas que puedes superarme en ese momento. No entendí la verdadera intención detrás de sus palabras mientras me quedé allí en shock. Sharon pasó a hablar sobre el presidente de otra compañía, fue mucho más amable. Cuando habló conmigo y no pude evitar preguntarme por qué no le agradaba tanto en nuestra breve interacción después de que ella ignoró por completo mi presencia. Me sentí como si fuera invisible. Traté de hablar con otros compañeros en la fiesta pero no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Sucedió sintiéndome algo insatisfecho. La fiesta de fin de año finalmente llegó a su fin. En lugar de ir a la fiesta posterior decidí regresar a la casa de mis padres y preguntar por Sharon. Mis padres y abuelos vivían en la casa de mis padres. Frecuentemente regresaba con mis padres al llegar a casa. Para consultar con mi abuelo, inmediatamente por haber venido tan tarde en la noche, mis padres me recibieron calurosamente y mencionaron que mi abuelo todavía estaba despierto. Al escuchar esto, me dirigí a la habitación de mi abuelo para preguntarle sobre los comentarios de Sharon y el carácter que mi abuelo imaginó a Sharon. Como nada menos que perfecta, una esposa devota apoya a marido sin pedir nada a cambio y tiene un hijo. Cuanto más aprendía, más desconcertado me sentía acerca de ella, pero antes de eso nunca había dicho una palabra dura a nadie. ¿Por qué me preguntaba si mi abuelo tuvo algún problema con ella y ahora tuve que asumir toda la responsabilidad? Unos días después de la Sharon apareció en mi empresa. Su visita sin previo aviso seguramente sorprendió a mis empleados y a mi secretaria, ya que yo no estaba allí. Tuvo que esperar, lo que aparentemente la hizo enojar. Soy la esposa del presidente de uno de los principales clientes de esta empresa. ¿Crees que está bien tratarme así? No es de extrañar. Esta empresa no tenga sentido al estar dirigida por una niña infantil. Ella caminaba y seguía gritando a todos los demás empleados. Pensé que le había hecho algo. Qué vergüenza. A pesar de que no nos habíamos conocido, todavía trató de avergonzarme frente a todo el personal. En mi opinión, Sharon fue la que no fue razonable sin previo aviso, pero yo no allí para decir esas cosas. Mi secretaria terminó recibiendo un sermón de Sharon cuando me apresuré a regresar. Sharon ya había dejado la empresa pero le informó a mi secretaria que regresaría otro día.
Así que hice una cita para reunirme con Sharon más tarde porque no quiero que las cosas. No quería ir a ver al señor Brown directamente. Quería hablar con alguien que realmente tuviera autoridad y no trajera sentimientos personales al trabajo. Cuando entré a la oficina del presidente esperaba ver al presidente, pero me sorprendí al encontrar a Sharon sentada en el asiento del presidente asumiendo una conducta sexy. Primero le pedí disculpas a Sharon. No estar disponible el otro día y luego le mostré disposición a escuchar cualquier cosa que necesitara para discutir. Lo que siguió fue una declaración sorprendente de Sharon. Adiós a los productos baratos de otras compañías. Por un momento me quedé sin palabras y probablemente tenía una expresión muy asombrada al ver mi cara. Sharon se burló de una dirigida por una niña infantil como si no se pudiera confiar en ti sin mencionar que estás cobrando de más por los productos que entregas. Terminaré el contrato de reducción de costos. Su reclamo era tan arbitrario que le respondí enérgicamente que no estaba cobrando de más. Traté de explicarle que otras empresas en el mercado pedían el precio. Ella no habría encontrado un socio mejor que nosotros. Además, abogué apasionadamente por la calidad del producto de mi empresa y le expliqué que habían sido reconocidos y continuados por el presidente. Sin embargo, Sharon no parecía dispuesta a escuchar tal ignorancia por parte de una niña infantil. ¿Qué sabes? No quiero escuchar excusas tontas de un. No digas. Me pregunto si el presidente sabe bien esto. Ahora soy presidente interino y tengo toda la autoridad sobre la empresa. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que el presidente tuvo que irse al extranjero urgentemente debido a problemas en la línea de producción? Entonces yo, el vicepresidente, estoy sirviendo como interino. Presidente. Entonces me di cuenta de que el presidente había estado asistiendo a la fiesta de fin de año. Cuando le pregunté a Sharon a qué hora específica vendría, ella a regañadientes me dijo que mañana traiga todos los documentos necesarios para rescindir nuestro contrato con su empresa. Asegúrese de estar allí. No toleraré ni un segundo de retraso ese día que dejé la de Sharon sintiéndome como si me estuvieran echando. Ni un solo adiós de ella ni de ninguno de los trabajadores, incluida la recepcionista. Simplemente me miraron y susurraron entre ellos. Después de que dejé en la sala de reuniones era muy difícil respirar. Sin embargo, la empresa es un cliente importante para nosotros. Sin ellos es posible. No podamos pagar a nuestros empleados. Sintiendo una sensación de crisis. Pensé desesperadamente en formas de evitar la rescisión del contrato. Al día siguiente, Sharon llegó a mi compañía a tiempo, silenciosamente colocó los documentos en mi escritorio y me instó a firmarlos de inmediato. Por favor, al menos déjeme discutir esto con el presidente. No significa que lo respete, pero necesito la confirmación del presidente. Él es alguien que ha cooperado con mi abuelo durante mucho tiempo y no quiero causar una ruptura en la relación entre ellos dos y las dos compañías. No hay tiempo para eso. Tanto mi esposo como yo somos personas ocupadas, a diferencia de su operación a pequeña escala. Somos corporación importante, deberían entendernos como compañeros propietarios de negocios. Me enfureció el comportamiento condescendiente de Sharon. Un método tan irrazonable para rescindir un contrato unilateralmente. Además, nuestras empresas tenían una relación de larga data. Uno podría pensar que ella, como propietaria de un negocio, entendería la traición de este acto presentado, pero no hay señal de culpa por de Sharon. Frustrada por su actitud sexy decidí implementar la contramedida. Lo había pensado toda la noche como una confirmación final. Le pregunté a Sharon seriamente, ¿estás segura de esto? Te garantizo que no lo harás. Encuentra una pareja más adecuada que nosotros. Te arrepentirás. Sharon se rió burlonamente de mis palabras. Al ver su reacción sonreí. Que sea nunca más. Te entregaremos nada. Apúrate. No quiero verte más. Que niña arrogante. Que Sharon mostró momentáneamente una pizca de precaución ante mi rápido retiro, pero tan pronto como me vio firmar el contrato sonrió triunfalmente satisfecha. Gracias. Ahora ya no tendremos nada que ver el uno con el otro. No vuelvas a aparecer frente a nunca más. Me haces querer vomitar. Sharon se fue satisfecha consigo misma mientras se alejaba. Mi secretaria y yo me incliné profundamente, pero en lugar de eso estaba sonriendo pensando que debería haber leído los documentos con más atención después de despedirla. Envié un breve correo electrónico al esposo de Sharon, gracias por todo. Hasta ahora eso por solo probablemente sería suficiente para que el presidente entendiera la situación. Poco después llegó una llamada a mi empresa y todo salió exactamente como esperaba. Vino del presidente. Buenos días. Me disculpo por la llamada repentina. Me sorprendió ver su correo electrónico. ¿Qué está pasando exactamente?
Me gustaría discutir este asunto. ¿Podríamos reunirnos? Sí, estaría bien. Avíseme cuando esté libre. Estoy deseando que llegue esta reunión. Una semana después, el presidente llegó a mi empresa luciendo ansioso. Junto a él apareció Sharon con el rostro marcado por el disgusto después de intercambiar saludos formales y una pequeña charla. El presidente rápidamente preguntó el motivo de mi correo electrónico. Conduje al ansioso presidente y le ofrecí café, luego me senté frente a él y precedí que la historia sería larga. Al contar toda la serie de eventos, me sorprendió cuando Sharon de repente anunció la rescisión del contrato, pero ya firmé los documentos y pensé que era apropiado despedirme del presidente que me ha apoyado tanto a lo largo de los... Lo siento, pero respeto a Sharon, ella parecía tan decidida a interrumpirnos que no pensé que pudiera hacerla cambiar de opinión mientras hablaba con franqueza sobre mi frustración. El presidente palideció inmediatamente. Sharon, que había venido con él, tenía una expresión de sorpresa. El presidente estaba sudando y se disculpó seriamente conmigo. Oye, por favor, perdónanos. Creo que... Un error. Ignoraba completamente esto. No estaba de acuerdo con esta decisión en absoluto. Esto es culpa de mi esposa, por favor. Sharon, inquieta por su comportamiento, se arrodilló junto a él y lo regañó de manera estridente. Voz, ¿qué estás haciendo disculpándote con esta niña infantil? Basta, qué vergüenza, hice lo que tenía que hacer. ¿Por qué? ¿Culpas por ignorar la protesta de Sharon? Camp depende significativamente del suyo, se disculpó repetidamente. Sharon, viendo a su esposo, me miró con insatisfacción. Incluso si nos separamos de esta pequeña empresa no dañará nuestro negocio. Ya obtuve un contrato con compañías extranjeras para reemplazarlo. ¿Cuál es el problema con eso? Con eso Sharon mantuvo su actitud. Suspiré exasperado ante tal comportamiento de Sharon. El presidente, al ver mi reacción, se sorprendió. Tiró enojado su taza de café y luego reprendió furiosamente a Sharon. No entiendes nada. ¿Cómo pudiste hacer esto sin consideración? Tengo una relación fiel con esta empresa durante más de 40 años. 40 años, no entiende el significado de eso, riéndose de palabras del presidente. Sharon replicó entonces, lo que no me importan las viejas relaciones, cortar los lazos con esta empresa reducirá los costos y podremos reducirlos. Los precios de nuestros propios productos, eso significa que podemos superar a nuestros competidores, todo es beneficioso. El presidente se enojó aún más por las palabras de Sharon. Fue una tontería de parte dejarte actuar como presidente, eres solo una vaca estúpida, no entiendes las consecuencias de lo que hiciste. El presidente gritó su arrepentimiento mientras Sharon lo miraba triunfalmente. Sonó el teléfono de Sharon, ella contestó con voz irritada, estoy ocupada ahora mismo. Sin embargo, su comportamiento rápidamente cambió a pánico y confusión. Espera, ¿qué quieres decir con que tuve? Tenía una idea de lo que estaba sucediendo, pero esperé hasta que Sharon colgó antes de preguntar, ¿hay algo mal? Sharon, aparentemente abrumada, comenzó a murmurar que los productos en los que confiábamos de la compañía extranjera se retrasaron 3 semanas y todo lo que llegó es inferior. ¿Cómo podría ser posible? No pude evitar reírme burlonamente. Su angustia por la experiencia en la profesión. Predije que esto sucedería. Oh, eso es de esperarse. Nuestro equipo mecánico de precisión tiene un aspecto único que otras compañías simplemente no pueden replicar. ¿Qué quieres decir con que ustedes son solo una pequeña empresa insignificante? ¿Qué podría ser eso? Es la artesanía, dije claramente mirando a Sharon Sterley. Me miró todavía sin comprender completamente la situación. Aproveché la oportunidad para explicar cuán importante era el cultivo de la tecnología y la artesanía de nuestra empresa. Además, nuestros productos incorporan productos únicos. Técnicas que no están disponibles en otros lugares, solo pueden ser reemplazadas por nuestro hábil artesano. Mientras lo dije con confianza. La cara de Sharon volvió de frustración y derrota. Mantuve mi cabeza en alto frente a ella con una mirada triunfante. Sharon, a quien le habían gritado todo este tiempo, me vio perdido. Buscando palabras, ahora estaba mirando hacia abajo enfurruñada como una niña. Su cara se puso roja, nos miró tímidamente a mí y a su esposo. ¿Por qué iniciaste toda esta? Con una actitud desafiante ella comenzó a explicar, quiero pasarle nuestra compañía a mi hijo, pero mi esposo se opuso y quería entregárselo a su hermano. Sentí que ni yo ni mi amado hijo éramos tan reconocidos.
Al parecer, el plan de Sharon era todo para su hijo. Ella describió a su hijo como introvertido y no asertivo. Conspirando para tenderle una trampa a su hijo. Como presidenta, un plan que le exigía asumir el papel de presidenta. Mientras tanto surgió fortuitamente un problema en el extranjero. Sharon vio esto como una oportunidad con el presidente ausente. Su objetivo era cortar los lazos comerciales y aumentar sus aliados. Expulsó a socios de larga data y, con los contratos que había encontrado, aparentemente convirtiendo a la mayoría de las empresas en sus partidarios, lo único que quedaba era este lugar sin él. Los aliados de mi esposo desaparecerían por completo y, como cliente importante, usted tiene una influencia considerable, lo que lo convierte en un obstáculo para mis planes. Pensé que finalmente había encontrado empresa que podía producir piezas hechas aquí y todo iba bien hasta ahora. Sharon miró al presidente. Al ver su mirada furiosa, el presidente suspiró con exasperación. Realmente no entiendes nada. Que nuestro hijo no quiera. Adenach heredó esta empresa. Rechazó mi oferta. Sharon pareció sorprendida por esta revelación. El presidente, al ver su angustia, le explicó los de su hijo. Nuestro hijo expresó su deseo de dedicarse a la agricultura, no a los negocios. Quería ir a la escuela agrícola, no al departamento de economía. Por eso seguí. Es un secreto ya que mi hermano estaba interesado en administrar el negocio. Tengo que poner la empresa en manos de alguien que tenga pasión en ese. No puede ser cierto. Nuestro hijo es un hombre talentoso. Él podrá manejar esta empresa. Bueno, mira a esta chica, es inútil y aún puede administrar una empresa. No debes insultar a los demás de esa manera. Tengo algo que mostrarte. Mira esto, dijo el presidente mostrando su teléfono móvil. Hay un mensaje de su hijo expresando alegría. Haber sido aceptado en él. Se mostró la Facultad de Agricultura y una foto supuestamente tomada frente a la universidad. Al ver la foto, Sharon parecía haberla abandonado y se sentó en el suelo. El presidente luego se volvió hacia mí con una súplica desesperada. Por favor, pasaré mi vida haciendo enmiendas por este incidente. ¿Podríamos renegociar contrato? Espero que me respeten en la relación a largo plazo entre su abuelo y yo. Le tendí la mano al presidente. Bueno, si Sharon L. ya no se involucra con la gerencia, podríamos pretender una rescisión del contrato nunca. Sucedió. Solo quería darle una lección a Sharon, eso es suficiente. El rostro del presidente se iluminó con. Pero Sharon, con una mirada amarga, me miró e insistió en que los documentos de rescisión del contrato no serían invalidados. Me negué rotundamente a anular la rescisión del contrato. Todo fue por mi hijo. Para convertirse en presidente debe heredar la empresa. No puedo permitir que la empresa pertenezca a otra persona. Sharon estaba claramente siendo terca. Profundamente y le sugerí que echara otro vistazo a los documentos del contrato. Luego le pedí a mi secretaria que trajera la copia que tenía Sharon. Dado, por favor, mire el área de la firma. Señalé un lugar fuera del área de firma designada donde estaba mi firma. Sharon vio que se sorprendió. Esto significa que la rescisión contrato no es válida. Debo admitir que fui descuidado al firmar. Lugar equivocado, pero Sharon, no lo revisaste, te apresuraste demasiado. Sharon permaneció en silencio y luego le aconsejé y le dije que alguien que no verifica minuciosamente los documentos del contrato no es apto para la gestión. Deberías volver a ser ama de casa, esto será mejor. Para empresa. Con esas palabras el presidente rápidamente recogió una copia del documento que Sharon había dejado caer al suelo, revisando el contenido y luego sonriendo ampliamente. Gracias, muchas gracias, salvaste mi empresa. No sé qué hacer para pagarte. Mientras el presidente continuaba agradeciéndole, Sharon se sentó a su lado con el rostro lleno de arrepentimiento porque todavía no había calmado y luego dirigió la mirada a Sharon. Me sentí aliviado de haber retenido un contrato importante y mi abuelo me elogió por asegurarlo para el futuro. Sin embargo, resultó que Sharon había estado haciendo cosas similares con otras compañías y el presidente se disculpó por todas partes. Ayudé al presidente a explicar la situación a las con las que Sheridan había cortado los lazos y ofrecieron ayuda. Afortunadamente, estaban dispuestos a cooperar.
ayudando a la empresa del presidente a recuperarse debido a la terrible experiencia. Sharon fue expulsada del equipo directivo acusada de casi arruinar la empresa y enfrentó el divorcio del presidente. Ella se resistió, pero el presidente, que se sintió traicionado, no. Ninguna amabilidad. El hijo terminó con el presidente libre de las presiones de su madre y continuó sus estudios en agricultura con sus propias convicciones. A través de reuniones he demostrado mi capacidad a los socios y me gano su respeto. También encontré muchos nuevos clientes con el potencial de permanecer en mi empresa por mucho tiempo, ya que. Presidente.